En principio, quisiera empezar preguntándole a nuestros invitados, que son nada menos que el señor Javier Velázquez Quesquén, candidato al Senado por el APRA, y el señor Gino Costa, candidato al Senado por Libertad Popular. Ambos con amplia experiencia han estado en el Congreso, han ocupado cargos públicos y por lo tanto estos temas no les resultan ajenos. Empiezo preguntándoles por la situación de Gerí, ¿no? Porque cada semana aparece una nueva información que desvía la atención que hoy los peruanos deberíamos tener en escucharlos a ustedes, a los candidatos, las propuestas, discutir, revelar, revisar los diagnósticos, ver, oye, este camino conviene, este no, pero andamos ocupados con las reuniones que sostiene el señor Gerí. Entonces la pregunta es, ¿qué creen que debería hacer el Ministerio Público y cómo analizan el comportamiento de este presidente en tan corto tiempo, cuando era un presidente transitorio y nada más? Señor Velázquez Quesquén. Este presidente no es un ataque personal, sino como funcionario ha afectado gravemente la institución presidencial. La ha afectado de tal manera que hoy día, obviamente él es un parlamentario que representa a la mesa, porque él es un representante de la mesa que controla el Congreso. O sea, el que esté ahí depende de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. O sea, él es un parlamentario que está manejando esos intereses. Por eso resulta un poco contradictorio decir que ellos lo van a cambiar. ¿Por qué quiero decir que esto ha afectado gravemente a la institución presidencial? En un país como el nuestro, que está saldando sus temas económicos y que quiere construir un sistema político que impulse ese sistema económico que le va a dar bienestar a la gente, normalizar el hecho que una persona que funge de presidente de la República puede entrar encapuchado a comerse un chifa con un empresario que hace negocios con el Estado, creo que eso es terrible. Eso es terrible. Y no es que yo tenga nada contra este señor, sino eso es terrible porque el argumento que da quienes lo sostienen, que es Fuerza Popular, es decir, no, es que ya faltan 8 semanas para que lleguen las elecciones. O sea que si mañana un asaltante o encuentran un ministro que asalta, qué sé yo, hay que dejarlo ahí hasta que pasen las elecciones. Lo que yo creo, y le digo la verdad, este señor está ahí, lo van a mantener ahí porque quieren utilizar los presupuestos públicos para la campaña electoral. Lo que hemos visto estos 5 años de terror en el país, y es responsable especialmente Alianza para el Progreso, es el alto nivel de rotación de ministros, de funcionarios. Yo voy a Lambayeque y están cambiando, el señor Acuña de APP está cambiando cada 2 meses a funcionarios en salud, que es de los trabajadores, para que les hagan campaña. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, no hay una acción ejemplar de decir, este señor no puede estar un día más al frente del país. Además, porque él es el que debe garantizar la neutralidad del proceso, que es una de las condiciones de las 3 que podría tener un presidente de transición, como lo hizo Valentín Paniagua en el 2001. Pero este señor no garantiza eso. Pero usted ha dicho algo interesante, no lo van a mover porque de lo que se trata es justamente de que cumpla un objetivo. Por supuesto. Un objetivo que tiene que ver con el uso del presupuesto de la República. Alianza para el Progreso ha destruido el Ministerio de Salud. El ministro ha entregado recursos públicos a todos los gobiernos regionales y municipios, y de salud, que no es de ellos, que no es del gobierno, sino es de los trabajadores, también lo ha destruido. Entonces ellos quieren mantener estos privilegios, pero ¿sabes qué? Es un engaño, muchachos. La gente lo va a castigar en las urnas. APP no va a superar la valla electoral. Y Fuerza Popular, no sé qué estará pensando Fuerza Popular ahora de dejar a este señor como un testimonio del desarraigo que hay de la clase política con relación al sentimiento del país. Yo lo hubiera cambiado en 1 minuto. No tiene ¿Qué hubiera hecho Gino Costa de haber estado en el Congreso en este momento? Yo creo que hay que mandarlo a su casa al señor Gerí. Es una vergüenza tener un presidente como él en funciones, pero claro, como representa al Congreso que hoy día gobierna el país, y el Congreso es un Congreso mayoritariamente corrupto, que ha legislado para protegerse precisamente de los controles externos, tiene un tribunal constitucional que ha establecido una regla por la cual al presidente en ejercicio no se le puede investigar, después de haber exigido que sí se le investigue correctamente a Pedro Castillo. Ha retrocedido con este Tribunal Constitucional en esa pretensión. Entonces, además de tener a un fiscal de la Nación que tampoco lo quiere investigar, ya este fiscal de la Nación, que fue destituido, ¿no es cierto?, por sus compromisos
con la corrupción del caso de los cuellos blancos del puerto, lo primero que hizo es liberarlo de responsabilidad por el caso de violación sexual al señor Gerí. Entonces, Tomás Aladino Alves tampoco lo va a investigar, aunque quisiera, ¿no? No lo va a investigar. ¿El Congreso qué va a hacer? El Congreso está protegiéndolo. Le está dando largas a esto y no quiere tomar acción porque es un presidente que expresa, digamos, ese Congreso y lo va a proteger con un alto costo político para ellos, ¿no? Porque el país lo que quiere es que el Congreso reaccione y tome cartas en el asunto. Pero... Hay un fenómeno que se ha registrado en los últimos años, sobre todo en el último lustro en particular. La legislación, por ejemplo, que tiene que ver con esto que se llama el paquete procrimen, ¿no? En algunos casos, el pretexto o el argumento detrás nos pueden decir que fue exagerado, otros que era responsable también hacerlo, porque la Fiscalía ha sido criticada por ciertos excesos también que ha cometido, ¿no? En la manera de conducirse cuando ha investigado autoridades. Era decir, bueno, ok, tenemos que emitir una serie de leyes que le pongan un poco de freno a ese abuso desde la Fiscalía. Tratándose de un presidente de la República, ambos han trabajado con presidentes, el doctor Alan García Pérez y Francisco Sagasti, ¿no? En ese caso a ustedes les ha tocado también custodiar la estabilidad y defender la investidura presidencial. Y en el caso del presidente García todavía no se podía ir más allá. Se aplicaba el 117 con todas y sus reglas. Me parece que en el caso del señor Sagasti también, ¿no? En este caso ambos opinan que eso no debería ocurrir. Primero, no es contradictorio y segundo, ¿hasta dónde? Porque lo que no podemos hacer nuevamente, porque eso sí va a generar esta instabilidad y va a dar la sensación de que cada Congreso que entra cambia las leyes y las acomoda a su medida, es que no podemos pasar de una interpretación a otra dependiendo del carácter del Tribunal Constitucional. Señor Velázquez. Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Toda generalización es oprobiosa. Esconde la verdadera verdad. A ver que me diga acá hasta que Gino es un experto. Estas leyes no son pro crimen todas. El Código Civil, el Código Procesal Penal antes de 2004 establecía que la comparecencia restringida tenía un plazo, la comparecencia restringida. Entonces vinieron los que tomaron el Ministerio Público, el Poder Judicial, y cambiaron esto para perseguir a sus adversarios. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. En los últimos 5 años el Ministerio Público y parte del Poder Judicial ha sido tomado por una corriente política para perseguir a los adversarios del régimen. Esa es la situación que defienden unos. Yo no la defiendo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que un fiscal no puede tener el Código Penal como una chaveta para destruir a un adversario. Entonces yo no estoy ni con lo uno ni con lo otro. También que ha corregido esto. Ahora, este ¿era un paquete solo de ley? lado? Le pregunto porque lo que diera la impresión es que aquí hay dos bandos, ambos yo los dos los proscribo. Yo estoy contra los dos. Por eso creo que hay que reformar toda la Fiscalía de la Nación. Toda la Junta de Fiscales hay que reformarla. Y hay que reformar parte del Poder Judicial. Hay que reformar la Administración de Justicia. Y en el tema que está planteando el señor Gerí, para que veas que está precario de asesores, él cree que cambiando el nombre a una herramienta que es el Instituto Penitenciario va a poder darle una política de seguridad al país. Es un engaño. Es un engaño. Entonces, hacer más cárceles o cambiarle el nombre es un engaño, medidas efectistas. Ahora, de un abogado que quiere llamar la atención y tratar de ocultar sus trapacerías. Pero volviendo al tema de las leyes por crimen, yo no estoy ni con los excesos de quienes han controlado el Ministerio Público y el Poder Judicial en los últimos años, ni lo que se está haciendo ahora. Hay que hacer una reforma, porque yo me pongo a pensar, ¿de qué sirve que mucha gente se especialice en materia penal, que vengan gente que tiene mucho conocimiento? Nosotros nos encontramos que en los más altos niveles de la Fiscalía de la Nación encontramos que hay fiscales que no encuentran sus diplomas, que tienen grados de universidades que no han sido licenciadas. Entonces, ¿qué está fallando la Junta Nacional? ¿Qué opina Gino Costa? Yo no trabajé para empezar con el gobierno de Sagasti, lo apoyé, al igual que el de Vizcarra y de Pedro Pablo Kuczynski, desde el Congreso, en una posición minoritaria a lo largo de los 5 años entre el 16 Pero ha sido viceministro también. Pero con Toledo, yo fui viceministro y Correcto. ministro con Toledo. Sí, pero sí. durante el quinquenio 16-21 fui congresista en minoría en los 3 gobiernos.
salvo el de Merino, ¿no es cierto? Que fue muy breve. Segundo, Mávila, yo creo que las leyes pro crimen y pro impunidad hay que derogarlas. Y nosotros en Libertad Popular ya tenemos una iniciativa legislativa que se presentará, por supuesto, en la Cámara de Diputados, que es una iniciativa de Diego Pomareda, y en el Senado aprobaremos eso y creo que será una de las primeras medidas para empezar a revertir la crisis de inseguridad y de violencia que hay en el país. Hay que tomar otras medidas como el fortalecimiento de la policía y sobre todo la reconstrucción de la inteligencia policial que ha sido desmantelada también por quienes están en el poder y expidieron esas leyes pro crimen. Y en tercer lugar hay que abordar el tema institucional, que es muy importante. Y sobre eso yo te quiero decir lo siguiente. Yo soy de la opinión que hay dos tipos de fiscales, ¿no? Hay los fiscales y los jueces y los miembros del Consejo Nacional de Magistratura que armaron una red mafiosa en el sistema de justicia y que fueron develados el año 2018 y que al final fueron destituidos, investigados y apartados del sistema de justicia. Y esos, digamos, jueces y fiscales fueron apartados por su compromiso con hechos de corrupción, porque ponían la justicia al servicio del mejor postor, ¿no? Y esos son los que han regresado ahora a las altas esferas del Ministerio Público, y lo que quiere el Congreso es también tomar el Poder Judicial con perfiles parecidos a lo de los hermanitos de los cuellos blancos para someter esas instituciones a esta mayoría congresal. Ahora, pero la respuesta de naturaleza del Congreso mafiosa y el argumento de este paquete denominado, repito, procrimen, porque para no ponernos a entrar en el detalle de cada una de las normas, tiene que ver también con lo que estaba ocurriendo, es decir, las críticas a los excesos. Hoy publica Martín Tanaka una columna interesante que habla sobre esto y menciona, por ejemplo, el caso del señor Briceño, del señor Pasco Font, comprendidos en procesos, ¿no?, cuando queda absolutamente claro que ninguno tuvo nada que ver, o el abuso que se hizo de las bueno, en el caso de Briceño, la propia justicia lo ha retirado del caso. Tiempo? El señor Briceño, ¿no? además, ha estado muy delicado de salud. Y hablemos de las prisiones preventivas. Entonces, ciertamente hubo un exceso que motivó y que le dio pie, ¿no?, al Congreso. O sea, tú justificas esta No, medida. no lo estoy justificando. O sea, la ONG, la organización religiosa, las personas jurídicas, incluyendo las sociedades anónimas, pueden ser tomadas por organizaciones no lo estoy criminales justificando, y pero pueden porque ser además investigadas. no es mi rol. Mi rol es formularle una pregunta. Las pero únicas a lo que instituciones voy, que no pueden ser investigadas por haber sido tomadas por organizaciones criminales son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos investigados como organización criminal que actúe la justicia. ¿Por qué los políticos tienen que interferir con la acción de la justicia? Pero es que a eso iba, Gino, a eso iba, a que la política no está solamente de un lado, a que se siente de los dos lados. Son dos bandos, es lo que uno percibe. Lo que pasa es que la justicia ha tenido que investigar gravísimos hechos de corrupción, ¿no es cierto? Caso Lavajato primero, Cuellos Blancos después, la corrupción en el poder, las muertes en el sur del país. Bueno, la señora Villarán tenía un aura de intachable y sin embargo también terminó. A ver, señor Volver nuevamente, toda generalización no es buena. El señor Gino Costa fue ministro de Toledo y porque Toledo se le comprobó que era un hombre corrupto. Yo podría decir que todos los ministros del señor Toledo son corruptos. No. ¿Cuándo lo ha visto al señor Gino Costa decir algo contra Toledo? No es así. Yo creo hay que hacer un equilibrio. Hay que hacer un equilibrio. Yo estoy en contra. Mira, yo te digo, primero, hagamos un día la discusión sobre las leyes pro crimen. Mira, tú no has vivido eso porque estás protegido pasando de un partido a otro. Pero nosotros dices un partido político. ¿Sabes qué hay detrás del APRA? Cientos de miles de militantes que no tienen nada que ver. Y cuando tú dices un partido es una organización criminal, me parece poco serio, responsable de un hombre que sea ministro de Estado. Por favor. En el Poder Judicial. No. Ustedes tienen derecho de defensa. No es así. Abogados. No es así. Mira el exceso con el señor Pedro Pablo Kuczynski, al cual tú también has servido. ¿Cómo él, su chofer y su secretaria pueden ser una organización criminal? Por favor, eso es inaceptable. Solamente eso cabe en el odio malsano de aquellos que no tienen el respaldo del pueblo, que llegan al poder, llegan por terceros y no tienen la legitimidad del pueblo. Yo creo que hay que actuar con serenidad. Y creo que en el Senado, vamos a llegar al Senado y vamos a hacer
vamos a revisar todo lo que se tenga que revisar. Pero no me vengan a decir que ahora, los que están ahora, han sido sicarios de la justicia, cuando los sicarios de la justicia y de los derechos humanos han sido los que el señor Gino Costa defiende. Prisiones preventivas injustas, la colaboración eficaz. ¿Cómo puede haber una colaboración eficaz, Mávila, que dure 5 años? Más que la investigación ordinaria. Hay casos complejos, ¿ah? Por eso les digo, yo me estoy colocando en medio. Yo critico aquí ambas posiciones porque siento que de lo que está ocurriendo, y me imagino que no pocos peruanos coincidirán conmigo, es que lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Espinosa y Benavides, era Espinosa versus Benavides. Eso hay era. que proscribirlo. Las portadas de los Eso hay que diarios proscribirlo. ponían dos bandos Por enfrentándose, supuesto. arranchándose Pero una mira, institución. Y hacia eso no yo no podemos estoy con ninguno de seguir. esos dos bandos. Yo no estoy de acuerdo porque, como te decía, en el caso de los cuellos blancos, estamos hablando de fiscales comprometidos con hechos de corrupción, poniendo la justicia al servicio del mejor postor, ¿no es cierto? Ese es, los hermanitos venden la justicia al servicio del mejor postor. Y por otro lado hay fiscales, ¿no es cierto?, que son los que investigan la corrupción y la investigan con determinación, con valentía, con coraje. Que se exceden, bueno, son fiscales. Para eso está el sistema de justicia. Cuando han habido, ¿no es cierto?, acusaciones fiscales que dicen esta organización política ha sido instrumentada para cometer crímenes, esa, digamos, acusación fiscal va a un juez. Y es el sistema de justicia, con los partidos políticos defendiéndose, quien decide que sí se debe procesar eso como organización criminal. Entonces el Congreso decide cambiar la ley. Entonces el Congreso termina legislando para proteger las espaldas de los políticos. Claro, el Congreso corruptos. reacciona, y es evidente, ha reaccionado como consecuencia de las investigaciones fiscales Lavallato que comprometían a los partidos políticos por representación parlamentaria. Legisla para cortar esas investigaciones. Pero tiene que haber un punto medio a lo que voy. No, pero alienta el regreso de los fiscales corruptos para que los ayuden a acabar con esos fiscales que investigan a la corrupción. ¿Qué cosa es lo que acaba de hacer Tomás Aladino Garbe? Desarmar los equipos especiales. Como si tú, como en el caso de Lavallato, no necesitara un equipo especializado de fiscales para llevar a cabo esa investigación, o los cuellos blancos o las matanzas del sur. Los ha desmantelado. Entonces, nuevamente, lo que hay detrás de esta lógica es, oye, vamos a cubrirnos, vamos a protegernos y vamos a garantizar impunidad para poder seguir en el poder y haciendo lo que nos da la gana sin que nadie nos ponga ningún límite. Entonces, entre ambos tipos de fiscales y tipos de magistrados, yo claramente estoy con aquellos que cogen el camino de hacer el trabajo ¿Qué dice Javier que le Velázquez manda la Quesquén? Constitución y la No, ley, que es justamente investigar el este crimen. tipo de posiciones demuestran que la Fiscalía de la Nación y los órganos de justicia han sido tomados por un sector ideológico. Porque lo que debería ser un ciudadano y un hombre de ¿Qué Estado, tiene es que ver decir, con la ideología, por supuesto, Gino, con el mayor respeto. Por favor. Por el mayor respeto, Gino. Tú no sabes lo que es un partido porque tú paras de partido en partido. Yo estoy 45 años en un partido. Claro, porque ¿cómo vas a tú cómo vas a decir que los partidos políticos son organizaciones criminales? No digo que sean organizaciones. Tú lo Puede acabas ser de decir. Una ONG puede ser. Tú lo una acabas de organización no, religiosa una puede cosa, ser. oye, Pero ahora el una Congreso cosa, decidió que como decía el aforismo. Los partidos políticos no pueden Gino, ser. un aforismo decía, no es porque una gota del mar esté manchado, todo el mar esté manchado. Cuando tú hablas de los partidos, estás ofendiendo a mis hijos que están inscritos. No digo que lo sean todos. Pueden ser los dirigentes. Pueden ser investigados Yo soy investigado hasta ahora hace 10 años. El señor Guido Costa alentaba a un fiscal en Chiclayo que investigue. La Corte Suprema me absolvió, yo no me he quejado. Me absolvió porque era inocente esos cargos. 15 años una investigación preliminar. ¿Puede haber 15 años una investigación preliminar? No hay, pues son excesos. Bueno, yo le pongo Eso el no hay que caso del señor permitirlo. Cateriano, por ejemplo, de Libertad Popular. Sí. A él lo han... Investigados los apristas y Mentira. los fujimoristas. A ver, pero le han Lo abierto, han perseguido a lo largo de una cuántas década. investigaciones. Mentira. Y eso ha requerido Porque que acá Mira lo que lo- conecta. lo que persi- el, lo que audio, hace- el audio cuando sale Cateriano diciendo ya me dio una autorización para comprar. No, Y me termina comprando refería a la armas, por cantidad de favor. investigaciones. A mí me gustaría pero debatir con el señor investigaciones Cateriano. políticas,
No son políticas que han llevado las que hace el Congreso, fiscales. claro. Y las investigaciones fiscales contra Cateriano han sido todas archivadas. Claro. Pues no había mérito. Ahí Eso sí está, era persecución ahí está. política. Por eso, pero a lo que voy hace que a que En este ahí caso, no son podemos los hablar políticos de investigando. excesos. Es decir, Hasta el audio que dice que Nadine Heredia le dio autorización para comprar. Hasta el Pero video. claro, si Ya. se meten conmigo, entonces ya no vale la cosa. No. Ahí ya la justicia está politizada porque se meten conmigo. Por eso. Pero si el problema de la corrupción es pero la corrupción usted está en la esfera acusando a los política. apristas Tú lo y que- los tú lo apristas que quieres acusan mantener a otros. es lo que quiere mantener, Entonces, es que le lo rinde vemos cuentas a Gorriti. nosotros, Pues. Si que Gorriti son- no tiene nada que ver con la administración de justicia, pues. Por A ver, favor. ya Mi hemos jefe empezado. sabe de la Torre y su jefe de Gorriti. Estás perdiendo ya nivel. A ver, Javier, no, por favor. A ver, ¿Qué te pasa? encaucemos No, pues, ¿cómo vas a este ofender a mi debate partido? que realmente Sorprende. está Mi partido. sabroso porque creo que finalmente estamos llegando a tocar y es sumamente interesante. Realmente créanme que disfrutamos mucho los periodistas cuando tenemos opiniones como las de ustedes, porque ambos han tenido experiencia, ambos son personas con conocimiento, ambos tienen posiciones bastante diferentes en muchos aspectos, pero se trata de hacer un ejercicio y de hacer un ejercicio autocrítico de ambas partes. Es decir, aquí no hay buenos y malos. Aquí hay errores que hemos cometido probablemente todos, incluyendo los electores. Pero- incluyendo la prensa, todos. Es cómo nos paramos hoy frente al reto Sí, que por tenemos supuesto. de defender un sistema Por supuesto. democrático. Es que, Mávila, yo sí hago una diferencia. Te he dicho, los fiscales vinculados al caso de los cuellos blancos son fiscales vinculados con la corrupción. Bueno, son es evidente fiscales ahí. investigados Por eso. y destituidos Por eso, eso es corrupción evidente. que han regresado a la función pública con el respaldo del Congreso. Y parece que con la alegría de Javier, por lo que dice. no. Los otros fiscales son fiscales que han investigado la corrupción. Cuando y una se les persona se acusa de car- excesos, pero han hecho su trabajo. En A el ver, marco de la ley, el Congreso respetando ha el hecho derecho de leyes defensa. priorizando, y eso es verdad, esa es una sensación general, y eso se ha visto en la práctica. El Congreso ha hecho estas leyes, no ha pensado en ese momento o ha puesto en segundo plano el tema de la inseguridad y ha priorizado la situación en las que se No es así. encontraban precisamente sus Marilén, leyes. te El caso quiero del decir lo señor siguiente. Cerrón, por ejemplo, La- es indefendible, ¿no? Yo no he hecho ningún agravio personal al señor Gino Costa, pero yo le quiero decir que él como político, por ejemplo, ¿tú crees que yo permitiría que en mi institución venga un ministro y que de mi escaño haga una cuestión de confianza para que cierre el Congreso? Por favor. El señor Gino Costa tuvo ese despropósito por inexperiencia. Entregarle al señor para que hicieran la cuestión no de... vino, Entonces, no vino los que a cerraron... quitarme el escaño. Mira, yo le di mi escaño mira, cuando para Jorge que el lo dejaran Castillo, hablar. Ustedes no lo querían cuando dejar pasó hablar. los petroaudios, Jorge Ustedes el no querían Castillo que hiciera cuestión de confianza. quiso pararme el Parlamento. Míralo, ahí está en el video. Yo hice respetar la majestad del Parlamento, porque ¿sabes qué? Yo creo que los golpistas tienen que ser sancionados para que no hagan política de por siempre. Mira Colombia con las FARC. Tiene Entonces ahora estabilidad quiere política. sanciones contra mí No, por haberle dado la palabra no, por favor. a Salvador por haber hecho cuestión hay de otras prioridades confianza. más importantes Por para el país favor. que estar pensando Por en favor. venganzas personales. Cuestión Yo de nunca pienso en confianza es una venganzas figura personales. constitucional. Yo no pienso en Y la cuestiones disolución personales. constitucional Pero lo que del yo sí Congreso creo también. que tú vas con un sesgo, ya, vas con un sesgo. O sea, para ti, lo que es bueno, lo que es malo es malo. Yo voy en la idea, yo he dicho, la señora Espinosa y el otro grupo han contaminado políticamente la Fiscalía de la Nación. Hay que hacer una reforma. Que la haga el Senado. No este El Parlamento. Senado, que la- o sea, que la- los políticos reformando la justicia. ¿Y para que qué la quieres ir al justicia Senado? ¿Para qué esté quieres al hacer- servicio de la justicia. Yo voy al Senado para garantizar la independencia de la justicia y la Entonces, independencia de la Fiscalía. ahí somos el para debate. que sean instrumentos eficaces para combatir el principal problema del país, que es la ¿Y corrupción. por qué no lo de hiciste poder. cuando fuiste ministro de Lo Toledo? hice, ¿Por qué lo no, hice, cuando fuiste lo ministro de hice, Toledo? Lo hice. ¿Por qué no lo Con la hiciste, policía lo hice, No, trabajé, no lo hiciste. creé la Oficina de No, Asuntos no lo Internos hiciste, pues. para identificar la Entonces, corrupción en la los últimos institución. 25 años, Por supuesto que el lo único hice. presidente que le han encontrado 35 depuramos la millones de dólares es policía- Toledo. Depuramos Entonces, la policía de malos Como dice el elementos, aforismo ¿cómo que no? bíblico, por sus obras los conoceréis. Entonces yo defiendo a mi partido, a mí me afecta cuando hay generalizaciones, porque yo pienso en los Yo no he cientos de atacado miles tu de partido, militantes del Javier, partido. no he atacado tu partido. La verdad, y yo digo, Estoy defendiendo Por favor. la prerrogativa de que los partidos puedan ser investigados por ser una organización no, no criminal, es así. al igual que una No, persona estás jurídica equivocado. cualquiera. Tú dices los partidos. Una El- cosa A ver, puede ser los no nos partidos, otra cosa la centremos única en eso institución- porque realmente, claro, Sí. lo dejo terminar la frase, Gino, No, porque porque digo, la única institución que no puede ser investigada por ser instrumentalizada por organizaciones criminales son los partidos políticos. Todas las otras son susceptibles de ser
utilizadas por organizaciones. Nos estamos Eso es entrampando todo. en este punto. El hecho es que creo que todos aquí coincidimos en que hay un tema que recomponer en la justicia, en la administración de justicia. Creo que sí. Ya, depende, ¿no? Depende, porque no que este Congreso la recomponga como la quiere recomponer. Bueno, el Congreso Yo está creo de que lo que hay que hacer es Miremos respetar hacia la adelante independencia para Congreso judicial, no lo puede hacer. respetar la independencia judicial y fiscal Eso de todas sin maneras. interferencia Estamos política. hablando ¿no? del sistema democrático donde hay independencia de todos y eso tiene que estar absolutamente claro. Creo que eso nadie lo discute, por lo menos aquí. Pero la reforma que quiere hacer el Congreso es intervenir en la justicia para someterla. No les gusta a la señora Janet Tello, no les gustan unos jueces que dicen, oye, yo aplico control difuso si el Congreso pasa una norma que está reñida con la Constitución. Se refiere, claro, a la ley de prescripción de la... Sí, a las dos leyes a las leyes de amnistía. Pero son leyes particulares. La justicia, ¿no? esto está Yo lo que reñido no con la quería- Yo lo que no Constitución. quería era entramparme en casos concretos, sino hablar en general de las propuestas de aquí hacia adelante, más allá de lo que este Congreso llegue o no a hacer, porque el Congreso también está ya de salida y creo que el consenso no les está resultando tan fácil para poder finalmente llevar adelante esa reforma. Además, Janet Tello se ha parado firme. Diera la impresión en por el defensa, tono, se ha por el parado tono, en firme por el ella tono. y ella justamente ha llevado adelante o ha sacado el argumento del señor Velázquez Quesquén. No generalizar. Sí. Hay una independencia, Por no porque hay unos supuesto. malos jueces se puede generalizar. La policía, no podemos decir que sea un desastre y que hay que acabar con la policía y todos los días vemos Los cada jueces vez tienen- más policías corruptos. Mávila, los jueces tienen intacto su función que la Constitución les asigna de hacer control difuso. Cuando ellos consideran razonablemente que la ley que ha dado el Congreso no deben aplicarla para el caso concreto, aplican el control difuso. Nadie se opone a eso. Y cuando la ley afecta a la Constitución, para eso está el Tribunal Constitucional. A ver, hay una pregunta que no me respondieron. ¿Hasta dónde debe llegar la protección de la investidura presidencial para que no se convierta en blindaje? Brevemente. Gino Costa. Yo estaba de acuerdo con los avances progresivos que se habían hecho para que el presidente, si hay hechos que lo ameritan, pueda ser investigado por hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Fue lo que se hizo con Castillo y menos mal que se hizo, ¿no es cierto? Porque de lo contrario se consolidaba en el poder un proyecto corrupto y autoritario que fracasó. Pero ¿por qué con Castillo sí y ahora con Dina no y con Gerí no? Bueno, a Dina Porque Boluarte se le tenemos un abrieron tribunal carpetas constitucional también, ¿ah? que ha sido nombrado por este Congreso. A Boluarte se le abrieron carpetas ¿ah? también. Y las archivó todas el Congreso. Bueno, pero el Congreso, a lo que voy Congreso, es a que la- la Fiscalía avanzó en esto. Ya fue un manejo político de bloquear el avance de esas investigaciones. Pero claro, cuando esas denuncias llegaron al Congreso, el Congreso las archivó. Entonces no se le puede tocar a la señora Boluarte mientras subsista este Congreso. Una de las cosas que nosotros queremos es reabrir esos casos para que ella pueda ser juzgada por hechos de corrupción y sobre Bien. todo por las Javier masacres, Velázquez, las masacres en el Yo sur, voy ¿no? a hablar tres cosas. Si yo hay algo que voy a impulsar, si soy senador, como va a ser de la bancada, es que tomemos un acuerdo en el Senado que hay que poner a disposición de la subcomisión de acusaciones a la señora Dina Boluarte y a su Consejo de Ministros, porque ellos fueron los que conestaron que 50 hermanos de Ayacucho y de Puno fueran asesinados bajo el argumento de que tenían que salvaguardar un aeropuerto. Nadie en el mundo puede aceptar que por importante que sea un patrimonio material tú tengas que sacrificar vidas. Por eso es que estos candidatos de la derecha no llegan al sur, no van a llegar al sur. Y bien justificado, porque no puedes tú convalidar 50 muertes así. Segundo, con relación a lo de la presidencia, yo creo que hay que hacer un ajuste. Ya se hizo en el último párrafo del artículo 100 con la nueva reforma, que permite hoy día, por ejemplo, que las acusaciones que el Congreso aprueba, el fiscal y el juez no la continúen en los términos que establece el Congreso. Se le ha restablecido la independencia a la Fiscalía y al Poder Judicial para que ellos determinen que todo lo que produce el Congreso, ellos lo puedan reexaminar. Y eso me parece muy bien, porque ese artículo 100, ese último párrafo, lo hicieron para Alan García y lo han retirado. En cuanto al artículo 117, que establece 4 causales por las cuales el presidente puede ser acusado, ha acusado, pero no dice investigado.
Entonces, lo que hay que hacer, una interpretación que permita saber hasta dónde puede llegar una investigación al presidente de la República. Porque yo no creo en ese cuento de decir, hay que esperar 5 años para iniciar una investigación, porque los elementos de convicción que condicionan la responsabilidad podrían diluirse. Yo sí creo en la investigación. Nos ha ganado el tiempo, pero les agradezco realmente que hayan estado aquí a ambos. Creo que en el fondo hay un deseo, por lo menos, o quiero creer eso, que hay un deseo de mejorar la administración de justicia, pero sobre todo de respetar la independencia de los poderes, de cuidar la investidura presidencial y de no politizar la justicia. ¿No? Es difícil, es un reto, porque esto ha pasado a lo largo de la historia del Perú, no lo estamos viendo ahora, solo que se ha exacerbado a niveles en los que realmente ya la ciudadanía dice, caray, a ver, un momentito, ¿no? Hay 3 poderes, no 1, 2. Muy bien, gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Nosotros vamos a una pausa y vamos